Se acordarán que López Obrador dijo que ya había acabado con el huachicol. Es más, hasta inventó la historia de la guerra contra el huachicol, que fue una tremenda farsa y que acabó en tragedia incluso. ¿Cuál es la historia? Pues muy rápido. Él, incluso antes de tomar posesión, porque Peña Nieto, una vez que ganó López Obrador, no se quiso meter en Honduras y prácticamente pues dejó que el presidente electo tomara ya las grandes decisiones. Él no fue el de que voy a gobernar hasta el último minuto de mi gobierno, prácticamente le dejó a López Obrador gran manga ancha. Y creo que eso también explica el pacto de impunidad que tiene, no solo que lo ayudó a llegar, sino que además pues que le dejó las manos libres desde que era candidato, desde que era electo. Recuerden que como presidente electo, incluso canceló el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Sin tener facultades ni nada, ya como electo. Bueno, pues en eso estaba y dijo que ya no se compre más gas, que ya no se importe más gasolina. No sé qué se imaginaba López Obrador, pero tomó una decisión absolutamente visceral y fuera de conocimiento y pidió que se suspendiera la compra de gasolinas. Él pensó que era un negocio turbio de alguien y él quería primero meter mano o no sé qué, pero suspendió la importación. Y entonces el resultado fue que México importa muchísima gasolina. Actualmente importa más de la mitad de la gasolina que utiliza. Y entonces, pues lo que hace es que eso generó una escasez, tremenda escasez, y ustedes se acordarán las grandes filas. Y entonces López Obrador tuvo, sí, una genialidad como líder populista que es, como gran propagandista, y dijo, para no pagar costos políticos, la guerra contra el huachicol. Él le hizo creer a la gente con mucho éxito, porque hasta incluso aumentó su popularidad. Imagínense, con escasez, la gente esperando gasolina y aumenta su popularidad, porque les hizo creer que esta era la gran lucha contra la corrupción, ¿no? Todo lo que les digo está, por supuesto, absolutamente comprobado y con fuentes y claramente cómo detuvieron la importación, etc. Pero esa genialidad propagandística que le permitió no solo no pagar costos por su error, sino ser más popular, generó la tragedia de Tlahuelilpan, ¿no? La tragedia de Tlahuelilpan fueron 137 muertos. Muchos murieron quemados vivos por eso, por esta invención de la guerra contra el huachicol. Pero bueno, el caso es que ahora resulta que dice López Obrador, ya había resuelto el asunto del huachicol, no hay tal. Miren, López Obrador habrá quebrado Pemex, pero Huachicolmex lo mandó a las nubes. Hizo toda una industria. ¿Y quién lo está desenmascarando? Pues las acciones de Harfuch ahorita, que yo creo que no es que tenga mucho margen de maniobra, pero es lo de menos. Ahí, ¿se acuerdan que el Departamento del Tesoro dijo hay una red binacional del huachicol tremenda, etcétera? Y lo que hacen es que le dicen a Harfuch aquí y aquí y aquí, y entonces pues no tiene para dónde hacerse. Y los golpes que ha dado son espectaculares, 70 millones de litros, mucho más que en 10 años. En unos meses, en un par de meses, han hecho golpes más espectaculares que en todo el sexenio de López Obrador, pero por mucho. Cuando digo más es por mucho, porque prácticamente, como López Obrador decía que ya había resuelto el huachicol, pues realmente lo que decían que detenían pues eran migajas. Aquí estamos hablando de 10 millones de litros en Tamaulipas, en Altamira, que luego resultaron ser 20, según dijeron, pero bueno, ¿dónde quedaron los otros 10? Es buena pregunta. 7 millones que fueron en Ensenada, en litros, y bueno, y obviamente en el centro del país, en Tabasco, fueron 3 millones. La mini refinería en Coatzacoalcos, que tenía 500,000 de barriles de crudo, y el golpe de todos. Imagínense, en Ramos Arizpe, Coahuila, ¿no? 15 millones de litros de combustible en decenas de ferronaves, más de 100, eran 129 ferronaves que tenían ahí. ¿Y cómo llegaron hasta Coahuila? Pues obviamente tienen que pasar por acá, porque hay 3 tipos de huachicol. El que sale de Pemex, que hay una corrupción, a veces salen de la refinería en pipas directos para el huachicol, los piquetes, y hay otro que le llaman huachicol fiscal, que es el que llegan, lo compran en Estados Unidos porque la gasolina es más barata allá, y luego dicen o que vienen vacíos
o que tienen aditivos de tal manera que no pagan impuestos, que son cosas más pequeñas que no tienen por qué pagar el impuesto de importación, y por lo tanto es un súper negocio. Imagínense que hablamos de 300,000 barriles diarios de gasolina ilegal o huachicol, 300,000 litros es lo que dice hoy barriles, 300,000 barriles diarios de huachicol, ¿no? Que son los que traen, imagínense el tremendo negocio. Ahora bien, este negocio desde hace tiempo, desde el sexenio López Obrador, se ha ligado con las campañas de Morena. ¿Por qué? Porque se juntaron con el que se llamaba Rey del Huachicol, que era Sergio Carmona. Y su hermano lo hicieron jefe de aduanas. Hoy su hermano jefe de aduanas es testigo protegido del FBI. Y a Sergio Carmona pues lo hicieron pasar a mejor vida en un atentado en Monterrey. Y dicen, y hay notificaciones, y ha salido muchísimo en medios, incluso entrevistas con testigos, de que iban a entregar dinero directo a las campañas. Y Anabel Hernández directamente vincula a Andy, que dicen que al que no quiere que le llamen así, al que no le quieren que llamen Andy, pues Anabel Hernández le pone el cascabel al gato y dice, bueno, ¿y qué genera mayor suspicacia? Pues la mayor suspicacia se genera porque no hay detenidos de gran nivel, ¿no? Imagínense, 70 millones de litros y no hay detenidos. Pues ¿a quiénes están protegiendo? Entonces, esto de que el huachicol es un tema, primero, que creció con López Obrador, que fue como el gran negocio ilegal del sexenio, y por cierto, que López Obrador dijera que ya estaba resuelto el problema del huachicol, que ya prácticamente lo hubiera erradicado, cuando estaba en auge, y crear una industria muy compleja y muy onerosa y muy lucrativa, eso se llama encubrimiento, ¿no? Porque si dice que ya no está, pues obviamente no investigan y pueden estar como Pedro por su casa. Entonces, cada golpe que da Harfuch desnuda precisamente la hipocresía y obviamente el contubernio que había para este negocio tan importante del huachicol. Pero lo que ha generado o que confirma la suspicacia es que ¿dónde están los detenidos? Es imposible que haya llegado el huachicol a ese nivel sin corrupción en Pemex, en una parte, y sin corrupción en aduanas. Y el otro tipo de huachicol es la adulteración del combustible, ya que lo venden por su fuera, es acá. Pero en estos los dos tipos de huachicol, primero, el negocio es impresionante y es impensable sin el contubernio de altas autoridades, sin corrupción al más alto nivel. Recordemos que ahora son las Fuerzas Armadas las que tienen precisamente las aduanas, controlan los puertos, etc.